Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, el fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, en Solo Negocios MX y Solo Negocios Radio, también fanpage correspondientes en la misma plataforma. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de finanzas y vamos a tener una entrevista muy interesante sobre estos temas relevantes. En su caso, vamos a empezar con un artículo emitido por el Banco Interamericano de Desarrollo llamado Más allá del dinero en efectivo. El análisis es realizado por Vivian Acevedo, economista líder de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo, Sergio Garbay, consultor del Departamento de Investigación de este banco, Diego Vera Cosío, economista del Departamento de Investigación del mismo banco, Razvan Blaukiu, economista senior del Departamento de Investigación, y Ana María Zárate Moreno, especialista senior de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del propio banco. Y básicamente la temática es el asunto de pagos digitales en Latinoamérica y el Caribe, que experimenta una transformación importante en el sistema de pagos evidenciada por la triplicación de las transacciones electrónicas entre 2019 y 2023, una marcada preferencia de más del 50% de la población por los pagos digitales sobre el efectivo en la mayoría de los países. Cambio paradigmático con un potencial estratégico de incrementar la eficiencia y robustecer la inclusión financiera y catalizar el crecimiento económico regional. Y este es un tema crucial. El manejo de efectivo es una tradición, ¿no? Tenemos, 500 años manejando algún tipo de instrumento que se puede equiparar al efectivo. Tenemos unos 150 años más o menos, con bancos que emiten papel moneda, en su momento bancos privados, regionales que en esas regiones administraban estos recursos. Y luego tenemos ya 100 años con un banco centralizado, el Banco de México, que en su caso administra este proceso, junto con la Secretaría de Hacienda. En esa lógica, el tema de transición actual tiene ya algunas décadas buscando bancarizar a la población, ¿no? Que usemos el sistema financiero y sus herramientas para nuestras transacciones económicas. Va en dos sentidos: un tema de potenciación propia de la actividad económica capitalista que brinda un sistema financiero como el existente hoy en día en el nivel mundial, y en su caso también buscar la previsión contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y todas las vicisitudes criminales en el contexto. Y en esa tesitura, pues se encuentra en una problemática, por ejemplo, un gobierno como el mexicano y su entramado normativo o legislativo, en función de no hacer mucho en políticas públicas por acotar la informalidad, que obviamente maneja efectivo, y en su caso presionar a los agentes económicos existentes alineados al sistema formal de contribuciones fiscales a disminuir el uso de efectivo, bajo lineamientos GAFI internacionales, bajo criterios de protección en temas de seguridad, pero en una noción de contradicciones, ¿no? Sin embargo, el planteamiento del artículo va en el sentido de que propiamente los individuos, al menos en sus análisis de encuestas que realizan con este estudio, van haciendo la transición por la facilitación que implica el usar estos mecanismos digitales del sistema financiero. Recordemos, el sistema financiero lo podemos ver desde la óptica tradicional, ir al banco físicamente a hacer la transacción, o irnos al mundo, pues vamos a pensar, electrónico, digital, y en él hacer las transacciones correspondientes.
Este avanzar tecnológico de los últimos 10 años para hoy en día tener las fintechs, por ejemplo, pues da pauta de ello y es algo que permea en Latinoamérica y con ello provoca este tipo de avances. Señala el estudio. Es notable que la revolución de pago se materializa a pesar de problemáticas estructurales persistentes, como los bajos niveles de confianza en las instituciones financieras, la alta tasa de informalidad y añado yo en lo personal, lo que decía ayer Emanuel, el acceso al Internet que va siendo creciente, ¿no? El éxito se atribuye a un sector privado dinámico con alta capacidad de innovación y a políticas públicas que sí se pueden tornar eficaces para alinear la tecnología con incentivos económicos. Se subraya en el informe que, dada la variedad de estrategias implementadas, no hay un modelo único de solución aplicable a toda región. Un obstáculo histórico que va desde la perspectiva de la oferta y que limitaba la adopción generalizada de los pagos digitales es la fragmentación de los sistemas de pagos. Los proveedores individuales tienden a restringir transacciones sencillas y de bajo costo a usuarios dentro de sus propias redes, al considerar que las inversiones necesarias para lograr una interoperabilidad en todo el sistema financiero con plataformas equiparables, pues resultaba poco rentable en una perspectiva comercial. Para superar la fragmentación y fomentar un ambiente propicio de libre transferencia de fondos entre usuarios, al menos 11 países de América Latina y el Caribe han implementado mandatos o disposiciones regulatorias para la interoperabilidad. O sea, aquí es donde se demuestra que el libre mercado por sí mismo no puede. Requiere a veces mandatos normativos que le impongan. En algunas jurisdicciones, el desarrollo de plataformas quedó en manos del sector privado, siendo la interoperabilidad una imposición regulatoria, mientras que en otros las autoridades financieras lideraron el desarrollo de las plataformas. Medidas que generan un repunte sostenido en las transacciones interbancarias. En el lado de la demanda, el consumidor, el usuario del sistema financiero, se identifica la reticencia de algunos usuarios en su círculo de transacciones. Vamos a pensar los operadores con los que tienes transacciones comerciales o incluso tus familiares, porque era más sencillo y más confiable manejar el efectivo. Una solución proviene de políticas gubernamentales de gran impulso, incluyendo incluso en algunos casos de algunos países descuentos tributarios por transacciones digitales, mandatos de pago electrónico en algunos rubros como el salario, en el caso de México, y el uso masivo de pagos digitales para el desembolso de transferencias en programas sociales, que precisamente obliga al usuario para acceder al subsidio, pues usar la plataforma digital. Según datos, la proporción de beneficiarios de programas sociales que reciben sus beneficios digitalmente aumentó drásticamente del 40% en 2014 al 80% en 2021. El reto principal persistente es la informalidad, pues más de la mitad de la fuerza laboral está en ese rubro, y aunque las transacciones digitales facilitan el rastreo de flujos de ingresos y egresos, lo que teóricamente incluso también ayuda en la fiscalización, el informe advierte que no hay un resultado pleno al respecto. Por ejemplo, Uruguay tiene la obligación de pagar salarios electrónicos en sectores intensivos de efectivo, que provocó que las empresas pasaran de operar de manera informal, aumentando el empleo informal, reduciendo ingresos fiscales en más del 3%. Las ventajas de digitalización, o sea, ¿qué provocó que obligara al pago en transacción electrónica? Pues que le dieran la vuelta, contratando a la gente de manera informal, y entonces le pagaran en efectivo, ¿no? Ese es el tipo de problemas de una norma imponible que no necesariamente es bien asimilada en el mercado. La ventaja de digitalización financiera es vasta. Un mayor acceso a pagos digitales genera sustancial incremento de datos transaccionales valiosos y medibles además. Esta disponibilidad de información puede ser usada para ampliar el acceso a otros servicios financieros como cuentas de ahorro y, por supuesto, el crédito, que es el ente crucial que cataliza entre una economía pequeña y una que se desarrolla. Con el acceso a estos sistemas financieros, pues obviamente puede permanecer una perspectiva de sostenibilidad aumentada, ¿no? Con la inclusión que conlleva. Para maximizar los beneficios, la estrategia financiera requiere una regulación equilibrada que promueva competencia equitativa entre las empresas fintechs y los operadores tradicionales. Es fundamental el desarrollo de infraestructura pública digital que permita el intercambio seguro y fluido de datos financieros del consumidor con terceros proveedores para incrementar opciones disponibles y consolidar la inclusión financiera. Puntos conclusivos del estudio. La revolución de los pagos digitales en América Latina triplicó transacciones electrónicas entre 2019 y 2023. El potencial de la digitalización se concentra en impulsar la eficiencia del sistema, o sea, del instrumento financiero,
La inclusión, o sea, que esto no sea restringido a hombres o a blancos o a gente con tales ingresos, etcétera, y ayuda al impulso del crecimiento económico. La fragmentación del sistema de pagos fue un obstáculo de la oferta en la óptica con los mandatos de interoperabilidad en al menos 11 países. Las políticas de gran impulso en el lado de la demanda, como la digitalización de programas sociales, fueron claves en la adopción masiva. El uso de pagos digitales para transferencia de beneficios sociales a beneficiarios aumentó 40% entre 2014 y 2021. La informalidad es el desafío, ya que las políticas de digitalización pueden tener consecuencias no deseadas como el aumento del empleo informal por imposiciones normativas tajantes que le permitan dar la vuelta a la ley, ¿no? Un mayor volumen en las transacciones digitales genera datos valiosos que pueden usarse para ampliar el acceso al crédito y el ahorro para poblaciones desatendidas. Es esencial que exista una regulación que facilite la competencia, evitar monopolios, y el desarrollo de una infraestructura pública digital, inversión pública en nuestros sistemas. Tenemos 25 años discutiendo que la CFE podría generar una transmisión plena de Internet en el país. Y tenemos 25 años sin dinero invertido en la empresa para lograrlo. Ese es el tipo de ejemplos de lo que se pudiera y no se hace. Y claro, subyacentemente trae retos, problemas de ciberseguridad, problemas de fraudes que se deben de evitar y de permeabilidad en la temática propia de la cultura financiera. Oye, me llegó un link que dice que el SAT me está buscando y le pico al link. Adiós. Violación, phishing de datos personales o te roban información y hasta dinero. Lo mismo con bancos. O sea, no le oprima esos enlaces. Entre directo al portal con los anclajes de seguridad. ¿Cómo son? Hay que conocerlos. Eso es adscribir a la cultura precisamente financiera. Yo voy a corte, regreso en segundos. No se vaya, sigan Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Una de las decisiones más estratégicas de mi carrera profesional ha sido cursar el diplomado en anticorrupción, prevención de lavado de dinero y compliance de ANADE. Soy Nashua Nonet, abogada de empresa, experta en compliance, prevención de lavado de dinero y anticorrupción. El compliance ya no es opcional. Cada vez más las compañías son evaluadas no solo por sus resultados financieros, también por su capacidad de actuar con ética, prevenir riesgos legales, regulatorios y reputacionales, además de generar confianza frente a los inversionistas, autoridades y la sociedad en general. Este diplomado me permitió acceder a un conocimiento práctico y actualizado, impartido por especialistas que no solo hablan de teoría, sino que trabajan diariamente con casos reales en materia de anticorrupción, de prevención de lavado de dinero, de gobierno corporativo y de integridad empresarial. Hoy puedo aportar soluciones más sólidas a la alta dirección. Tengo una ventaja competitiva frente a otros perfiles jurídicos y corporativos. Y sobre todo, me siento preparada para ser un agente de cambio, alguien capaz de impulsar una cultura de cumplimiento que proteja a la empresa y también contribuya al país. Invertir en este diplomado no fue solo una decisión académica, fue una apuesta por el futuro. Hoy tengo las herramientas claves para construir empresas más responsables, sostenibles y competitivas. Gracias al diplomado en anticorrupción, prevención de lavado de dinero y compliance de la ANADE. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos.
donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y ahora nos vamos a otro tema. Ahora, en la Unión Americana, el gobierno de Estados Unidos y en particular la Reserva Federal promueve solicitar comentarios para mejorar la transparencia y responsabilidad pública de las pruebas de resistencia anual. ¿De qué habla la Reserva Federal con esta solicitud al público general? El sistema financiero y en particular los bancos tienen que cumplir requisitos jurídicos para sostener sus permisos, sus concesiones bancarias. En esa tesitura, dentro de los requisitos, se han venido construyendo, por ejemplo, en el caso mexicano, desde 1998, una serie de reglas de transparencia que incluyen hacer pruebas de estrés o pruebas de resistencia. Esto es, y es algo que puede hacer una empresa en lo particular, precisamente para medir los rangos de soporte hasta el límite mínimo y máximo que tiene para aguantar movimientos de indicadores generales. Digo, sabemos que uno opera sus ventas y su producción y lo que guste, pero por otro lado hay indicadores globales o nacionales que nos afectan, como el Producto Interno Bruto, el empleo, el tipo de cambio, las tasas de interés, la inflación, entre otros. Bueno, las pruebas de estrés implican usar tu estado financiero y hacerle pruebas de qué pasaría si la inflación sube 10 puntos porcentuales o baja 10 puntos porcentuales. Si el empleo sube 10 puntos, y digo 10 por decir un número, o sea, puede ser cualquier. Si sube el tipo de cambio de los 19.50 que está ahorita a 30 pesos por dólar, ¿qué le pasaría a tu empresa? O si baja a 10 pesos por dólar, ¿qué le pasaría a tu empresa? Bueno, estas pruebas se le hacen a los bancos con múltiples más profundos indicadores, con delimitaciones econométricamente convalidadas y, por lo tanto, normativamente impuestas. Con estas pruebas de estrés, una institución gubernamental como la Reserva Federal o la Securities and Exchange Commission, la Comisión de Bancos de los Estados Unidos, pues básicamente evalúan si ese banco tiene viabilidad de aguantar impactos de volatilidad. Ese es el fondo del asunto. Y en su caso, si muestra debilidades, imponerle criterios de capitalización, de generación de reservas, de compras de seguros u otras alternativas financieras que le permitan sobrellevar un momento de volatilidad, como curiosamente el momento actual que vivimos. En 1998, con la problemática que se devino de la crisis económica del 94-95, con alza inflacionaria, bueno, primero con una depreciación cambiaria notoria, luego con una alza inflacionaria y en consecuencia una movilidad de tasas de interés altísima, el impago de acreditados de sus créditos y el quebranto por ende de los bancos, entró el famoso tema del FOBAPROA y rescate financiero, aunado a la presunción de algunos fraudes. En esa lógica, las imposiciones bancarias fueron, o jurídicas fueron, vender los bancos a entes privados, incluso internacionales, pero imponerles criterios de medición recurrente de estrés, niveles de capitalización y de soporte de seguros. En esa lógica, México logró adscribir el mejor nivel a nivel global de parametrizaciones y de evaluaciones a la banca. Con la crisis de 2008 financiera en Estados Unidos, se tuvieron que generar acuerdos globales a partir del Banco Internacional de Pagos, que planteó que todas las instituciones vinculadas, bancos centrales como la Reserva Federal, impusieran lo que le llamamos Basilea III. Este banco está en Basilea, Suiza, y entonces se llamó Basilea III. El nuevo nivel global de recomendaciones, porque el Banco Internacional de Pagos no impone, sino pone recomendaciones nada más. Y entonces con ello traer a la mesa criterios
nuevos que precisamente evitaran lo que pasó en Estados Unidos y que ya había evitado en México. Incluso en México con esa crisis no provocó una crisis financiera, fue una crisis económica y nos pegó durísimo, pero ciertamente no fue financiera. Bueno, a partir de entonces no ha vuelto a haber una crisis financiera general y constantemente la banca y las instituciones gubernamentales en el contexto del sistema financiero hace estas pruebas de estrés y una serie de otros ordenamientos de acción y de reacción por parte de los bancos para evitar que se nos vaya pues, una problemática de este tipo. Podrán decir, oye, pues si los 3 bancos que cerraron ahora con el tema de lavado de dinero, ese es otro guión, no es uno intrínseco del sistema propio bancario, sino es un problema de fraudes o a partir de criterios de lavado de dinero. Bueno, ¿qué está haciendo con este comunicado la Reserva Federal? Plantea al público en general, por favor, plantéanos, público en general, enfáticamente economistas y abogados financieros y por supuesto instituciones vinculadas, cómo reforzar significativamente la transparencia y rendición de cuentas del Programa Anual de Pruebas de Resistencia Supervisoras, esfuerzo centrado en los modelos cuantitativos usados y el marco conceptual que rige el diseño de escenarios adversos para el próximo ciclo de pruebas del 2026. La Fed emplea pruebas de resistencia como instrumento fundamental dentro de la arquitectura de estabilidad financiera para asegurar que las grandes instituciones bancarias mantengan una adecuada suficiencia de capitalización. Esto garantiza su capacidad operativa y continúe otorgando crédito a los hogares y las empresas, e incluso esto ante un escenario de contracción económica incluso severa. Entramos a recesión. ¿Los bancos se contraen o no? El objetivo es que no. ¿Cómo lo logramos? Las propuestas representan un paso necesario para cumplir el compromiso previo a la Junta de realizar mejoras sustanciales en las estructuras de sus programas. Recordemos que Estados Unidos no sigue mucho los guiones de recomendaciones internacionales, tiene sus propios lineamientos, pero claro que ve lo que hacen, ¿no? Y entonces, claro que Basilea III se impone en Estados Unidos bajo normatividad interna, porque de nuevo Basilea III es una propuesta, igual en México, y se adscribe. En México hicimos cambios en 2008, se mejoraron algunas cosas, pero los cambios sustanciales fueron en el 98. Bueno, la vicepresidenta de Supervisión del Banco Central de Estados Unidos enfatiza que las firmas reguladas deben estar sujetas a estándares normativos claramente articulados y transparentes, previniendo que los requisitos de capital se establezcan como un elemento aislado y propio y que no tengan un escrutinio público. La transparencia es esencial para el valor y eficacia del programa de pruebas de resistencia y sistema general de supervisión. Los comentarios solicitados al público en general se centran en metodología subyacente, obviamente temas complejos, por eso nada más van a participar economistas y abogados, especialistas en materia financiera, que en su caso permitan analizar los modelos de prueba y resistencia de modificaciones de toda la estructura e infraestructura de metodología, con una guía de construcción de escenarios económicos hipotéticos, o sea, que si 10 puntos, o 5, o 20, lo que guste. La Junta también busca retroalimentación específica sobre los escenarios propuestos para el ejercicio de pruebas supervisoras 2026. Adicionalmente, se proponen varias mejoras operacionales, incluyendo, por ejemplo, la implementación de un proceso optimizado de divulgación para futuros ciclos de prueba de resistencia. Se contempla un ajuste en el calendario anual de pruebas para incorporar formalmente periodos de comentarios dedicados a proposición de escenarios, permitiendo que haya oportunidad de la participación de los interesados. Se plantean modificaciones en formularios de reporte requeridos a las instituciones con ajustes simultáneos para disminuir carga administrativa. También es importante, porque de repente ya tienes como 70,000 reportes que enterar y entonces dices, bueno, pues me dedico a hacer banco o a enterar reportes, ¿no? Entonces hay que disminuir la carga administrativa, perfeccionando calidad de la información que se recopile, mejor captura, disminución de riesgos de errores en la captura y entonces con esto se eficiente la evaluación de riesgos. Si bien la variación histórica en el diseño de los escenarios genera volatilidad en los resultados de las pruebas, porque cambias de una metodología a otra, en los requerimientos de capital que se ocurren, la Junta estima que los cambios en los modelos no van a alterar de manera sustancial los elementos de requisito material de capital que se agregan para el conjunto de instituciones. O sea, macro visto, no va a haber alteraciones relevantes, sino solo mejoras específicas que consoliden los objetivos de transparencia y rendición de cuentas. Puntos conclusivos. La Junta busca comentarios, la Junta de la Reserva Federal,
sobre la mejora de transparencia metodológica, el marco de diseño de escenarios y los escenarios específicos propuestos para el ciclo de pruebas de resistencia. El objetivo regulatorio es reforzar la capitalización bancaria para asegurar la continuidad del crédito durante una recesión severa. Las mejoras propuestas orientan hacia asegurar un debido proceso y evitar que los requisitos de capitalización se establezcan al margen del escrutinio público. Las modificaciones operacionales abarcan un proceso de divulgación mejorado y un ajuste de calendario anual para incorporar un periodo de comentarios sobre escenarios propuestos. Se revisan formularios de reporte para mejorar la eficiencia en la captura de riesgos y reducir la carga en la presentación de los reportes. El plazo es el 1 de diciembre de 2025, o sea que tenemos 25 días para enterar esto. Y obviamente es más para los estadounidenses, pero ahí voy a acotar un punto concreto. El plazo para presentar las propuestas de transparencia para el marco completo es el 22 de enero de 2026 y se proyecta que en el agregado los cambios propuestos de los modelos y escenarios no provoquen cambios materiales sustanciales para lo que implique volatilidad en los resultados finales. Ahora bien, usted dirá, bueno, Alejandro, está bien, qué padre información para Estados Unidos. ¿Y a mí qué? Estamos en México, estamos en Juárez. Bueno, la respuesta tiene que ver con que está en Juárez. Juárez depende de la exportación enfáticamente a Estados Unidos. Si México depende de exportación a Estados Unidos el 80%, Ciudad Juárez lo hace el 95%. O sea, nuestra economía depende intrínsecamente de la economía de Estados Unidos. En esa lógica, utilizar herramientas equiparables, obviamente es bajar el balón del nivel macrobancario gigantesco de Estados Unidos, como resulten las pruebas, a nuestra empresa, proveedora de una maquila o de logística o vinculada de alguna otra forma a este tipo de operaciones. Y tratemos de analizar nuestras proyecciones 2026 con estas pruebas de estrés y saber si nuestra empresa podría sobrevivir o no, o qué requiere ante ese alcance, ¿no? Ese es el tema. ¿Cómo podemos utilizar las ventajas regulatorias de otros países para mejorar nuestra estructura financiera y determinaciones de gobierno corporativo en nuestras empresas? Incluso me voy en paso intermedio. Los bancos mexicanos que tienen su normatividad propia, ¿qué pasaría si utilizo las normas extranjeras para evaluar mi empresa bancaria mexicana, mi SOFOM, aquí en Ciudad Juárez, y tratar de disminuir los riesgos que pudieran impactar a mi empresa? Que sí, quizá le presta operaciones comerciales en Juárez, pero si Estados Unidos entra en recesión e impacta la maquila en Juárez, va a impactar a los comercios en Juárez, la SOFOM se va a ver afectada. El llamado es precisamente para concatenar estos análisis y evaluar el impacto de nuestra región. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siguen Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. En la 52ª Convención NANADE 2025, el conocimiento no es lo único que se comparte. Puebla nos recibe del 13 al 16 de noviembre con una agenda social diseñada para reconectar, explorar y disfrutar. Arrancamos con un torneo de golf. Al mismo tiempo que se lleva a cabo el torneo, tendremos una exclusiva cata de mezcal en terraza.
Al terminar la cata, el ambiente perfecto continúa con un meet and greet, donde disfrutaremos de taquitos árabes, aguas frescas y música en vivo, ideal para romper el hielo desde el primer día. El viernes empieza con la carrera NADE de 5 kilómetros, seguida de un recorrido por African Safari y la encantadora villa de Valquírico. El sábado es para lo tradicional, Cholula, un taller de talavera donde cada participante podrá pintar su propia pieza, y un recorrido por el centro histórico de Puebla. Y como siempre, cerramos con nuestra emblemática cena de clausura. Conecta, disfruta, vive la 52ª Convención ANADE 2025. Nos vemos en Puebla. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio en la misma tesitura de temas financieros, pero ahora nos vamos a una temática de finanzas privadas. Nos vamos a un artículo del Foro de la Facultad de Derecho de Harvard sobre gobierno corporativo denominado Inversión influenciada por ASG. Recordemos, gobierno corporativo, temas de políticas ambientales, sociales y de gobernanza, cómo estas influyen en la inversión. ¿Cuál inversión? Pues de las empresas o fondos de inversión o accionistas que compran acciones en bolsa. Entonces estamos hablando de empresas de bolsa. Sí, pero tiene impacto en empresas medianas que pudieran aspirar a levantar capital, como comúnmente se dice. Jones Day. También participan Joel May, Evan Miller y Howard Sidman. Y es un análisis de la decisión judicial Spence versus American Airlines, sentencia del Distrito Norte de Texas que dictaminó que la influencia de los factores ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de inversión de planes 401k, que son las afores americanas, para decirlo sencillo, constituyó una violación del deber de lealtad de la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación de los Empleados en los Estados Unidos. Y es un fallo que impone remedios equitativos y onerosos para la organización patrocinadora. A ver, ¿qué está pasando? Las empresas en Estados Unidos, bajo ciertos criterios normativos laborales y de seguridad social, muy similar en México, pero con sistemas normativos diferentes, tienen que brindar un espacio de, vamos a llamarle, sistemas de pensión para sus empleados. En México tenemos las AFORES, por medio del pago bimestral que se hace en el SUA al Seguro Social y al Infonavit y específicamente al Sistema de Ahorro para el Retiro, el SAR, pues se le anida recurso al trabajador en nombre del mismo trabajador, en nombre del patrón y en nombre del gobierno para que junte su dinero para su pensión. En Estados Unidos tiene otra estructura de cómo opera, porque México es para todos los trabajadores formales. En Estados Unidos, a mi entender, varía por estados, es mucho más complejo y en su caso normalmente implica que el trabajador trabaje tiempo completo para tener aspiración a un programa de pensión y se llaman 401ks, ¿no? Bueno, al parecer hay una demanda de un trabajador que ve afectado su 401k en función de la toma de decisiones de la empresa para adscribir las políticas ASG, que terminó impactando la anidación de recursos para el 401k bajo las normativas existentes. La sentencia inicial, en enero de 2025, encontró que American Airlines es el patrocinador, así le denomina aquí en este alcance, y su comité fiduciario del plan 401k 401k infringieron el deber de lealtad de la legislación competente aducida, la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación de los Empleados, debido a una marcada falta de separación entre los procesos de toma de decisiones corporativos y el plan de pensión. El tribunal concluyó que existía una contaminación cruzada, un tema súper interesante para evaluar. Esta contaminación cruzada, inadmisible de intereses, ejemplificada por uso de BlackRock, fondo de inversión global, fondo de fondos y gestor de inversiones,
que mantenía lazos financieros significativos con American Airlines como accionista y prestamista. O sea, era un fondo que compraba acciones de American Airlines, pero también le prestaba en el mercado de bonos. Es importante destacar que el tribunal sí reconoció que las decisiones de inversión cumplieron con el deber de prudencia ordinario de la ley de pensiones. Pero el tribunal identificó deficiencias organizacionales críticas, incluyendo la omisión de obtener certificaciones anuales sobre los procedimientos de cómo BlackRock emitía su voto. O sea, vamos a pensar, tenía acciones, tenía un voto, pero ¿cómo era su mecanismo de certificación para ejercer su derecho a voto? Así como una vigilancia insuficiente en las actividades que la Corte calificó como activismo ASG, señalando un solapamiento del Consejo de Administración donde directivos gestionaban la relación corporativa del patrocinador BlackRock, asesorando al comité fiduciario del plan. De alguna manera, como que aducieron una especie de falta de transparencia o de normatividad cumplida para que BlackRock tuviera influencia exagerada en la implementación de políticas ASG que terminaban afectando al plan de pensión. Y esto es un tema súper profundo, porque políticas ASG se supone ayudan a los trabajadores. Pero vamos a ver qué más dice el tribunal. Los hallazgos del tribunal indicaron que los vínculos financieros entre BlackRock y el patrocinador American Airlines, incluyendo la tenencia de 5% de las acciones de American Airlines y $400 millones de su deuda corporativa, tuvieron una influencia indebida en la gestión del plan de pensión, llevando al patrocinador American Airlines y al comité fiduciario que hacían, digamos, las gestiones sobre el plan, a hacerse de la vista gorda ante el activismo de BlackRock. En septiembre de 2025, el tribunal emitió la sentencia de remedios, Spence Remedial Ruling, negando indemnización monetaria debido a que el demandante no pudo demostrar pérdidas de inversión suficientes. O sea, el fondo de pensiones dijo, nos afectaron, pero no pudo comprobar en qué dimensión y cómo la afectación financiera tenía que ver con este activismo ASG. Por lo tanto, no es un tema de dinero, pero abre una puerta jurídica por el siguiente punto. La sentencia impuso una serie de remedios equitativos permanentes y onerosos que afectan a American Airlines y a su comité fiduciario, administrador del fondo de pensión, y todos sus agentes, partes interesadas, para garantizar la adherencia plena a la ley de seguridad de las pensiones. Entre los remedios se incluyen una prohibición permanente que impide al accionista, al American Airlines, autorizar actividades de gestión fiduciaria como voto por poder o propuestas de accionistas en nombre del plan de pensión, motivadas para fines no pecuniarios, incluyendo objetivos ASG. Y esto es un tema profundísimo y ahorita explico por qué. A menos que demuestren que son exclusivamente para el mejor interés financiero en el largo plazo. Los temas ASG presumen señalar que son en pro de las finanzas, pero cubriendo los temas de externalidades negativas que genera la empresa, como afectaciones al medio ambiente o afectaciones al ambiente social, a los trabajadores o a las personas en lo individual que pueden tener afectación por la empresa. En su caso, el planteamiento es, o me compruebas que tiene impacto financiero, o no valen tus argumentos ASG. Y es todo un reto, porque hoy en día ASG tiene toda la estructura pensada en términos de cómo reportar lo conducente, pero no cómo traducirlo al impacto financiero de manera tajante y tangible. A nivel de gobernanza organizacional, la sentencia exige por un periodo de 5 años que American Airlines nombre al menos 2 miembros independientes en el comité fiduciario que no deben tener ninguna conexión con el grupo restringido de administradores, o sea, el consejo de administración, sus asesores o incluso los gestores de inversión como BlackRock. Adicionalmente, el comité fiduciario debe proporcionar una certificación anual a cada participante del plan de pensión, la cual declare que los objetivos de inversión se perseguirán basándose solo en rendimiento comprobable, excluyendo criterios no financieros como la diversidad, la equidad y la inclusión. Y claro que está detrás toda la estructura política de Estados Unidos que actualmente se vive. Pero bueno, al final del día es otro requerimiento más importante a considerar. Y recordemos que al final del día esto es un juzgado en Texas, un partido republicano altamente vinculado a estas oposiciones a políticas ASG. Entonces, va diciendo,
temas de imposición política que se sobreponen a temas de presunta planteamiento técnico. Hay que cumplirlo, ¿no? El accionista debe restringir el uso de cualquier gestión de activos que posea el 3% o más de sus acciones o deuda corporativa para gestionar activos del plan de pensión, a menos que haya políticas organizacionales claras que impidan que el personal que mantiene la relación corporativa con el gestor actúe simultáneamente como fiduciario del plan. Se anticipa que la decisión intensificará la atención de consejos de administración y grupos de gestión sobre cómo implementar los criterios ASG en la toma de decisiones, subrayando que la mera descripción de la consideración ASG como beneficio no es suficiente. Debe de haber una base sólida y documentada para justificar el beneficio material. A mí me parece súper crucial este tema, ¿no? Puntos conclusivos. La gestión de los planes debe prevalecer una separación clara y documentada entre las funciones de la toma de decisiones corporativas del patrocinador, American Airlines en este ejemplo, y las responsabilidades fiduciarias del plan de pensión. Los patrocinadores de planes y fiduciarios deben revisar los vínculos financieros que existen entre la entidad corporativa y las gestiones de inversión, especialmente en relación con las propiedades accionarias y la tenencia de deuda. O sea, no porque pones dinero debes de tener dicho pleno, eso es lo que están diciendo, ¿no? El deber de lealtad exige que las acciones de los ejecutivos en su capacidad fiduciaria prioricen el exclusivo y mejor interés financiero de los participantes del plan de pensión sobre cualquier objetivo corporativo externo. De alguna manera también aduce un tema más alto, más complejo, que le está diciendo, tu accionista nada más ocúpate de ganar dinero, olvídate de lo demás. Y ahí va a haber un quebranto eventual en el contexto global de cómo vamos viendo estos temas. Porque los accionistas van a decir, no, espérate, yo no voy a poder dinero para que pongas una empresa opuesta a mis valores. Y entonces puede haber quebrantos financieros también hacia adelante por ello, ¿no? O si no me das derechos minoritarios, ¿no? El deber de lealtad, dice la sentencia, exige que las acciones de los ejecutivos, los consejeros de administración, en su capacidad fiduciaria prioricen el exclusivo y mejor interés financiero de los participantes del plan sobre cualquier objetivo corporativo externo. Los fiduciarios del plan deben ejercer un monitoreo riguroso sobre actividades externas de sus gestores de inversión y otros proveedores de servicios. Se aconseja a los patrocinadores, no solo American Airlines, cualquier empresa, y sus fiduciarios que examinen los contratos de gestiones de inversión para asegurar que exijan explícitamente que actúen solo en interés financiero del plan y se excluyan de otras posiciones. El documento organizacional de los objetivos relacionados con ASG debe demostrar fundamento económico sólido que caracteriza consideraciones ASG como material financiero no suficiente sin justificación verificable. Creo que al final del día anida sobre regulación relativa, pone y sobrepone temas políticos, pero me parece que es cumplible, siempre y cuando se haga adecuadamente el tema. Y esto nos va a alejar incluso hasta de greenwashing y cosas de ese tipo. Así que, con todas las vicisitudes completas, no lo veo tan mal. Bueno, yo voy a ir a un corte y vamos a regresar con entrevista, en esta ocasión con la maestra Paulina de la Torre, quien es perito evaluador de intangibles y empresas en Progressive World en Guadalajara, Jalisco, y recordemos que estas entrevistas están dentro del programa de Mujeres Líderes del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. El tema en concreto se va a llamar Desbloqueando Valor, estrategias de negocio con activos intangibles. Tema crucial para todo tipo de empresas. Así que lo invito a no irse. Regresamos en segundos. Esto es Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. En la 52ª Convención NANADE 2025, el conocimiento no es lo único que se comparte. Puebla nos recibe del 13 al 16 de noviembre con una agenda social diseñada para reconectar, explorar y disfrutar. Arrancamos con un torneo de golf. Al mismo tiempo que se lleva a cabo el torneo, tendremos una exclusiva cata de mezcal en terraza. Al terminar la cata, el ambiente perfecto continúa con un meet and greet, donde disfrutaremos de taquitos árabes, aguas frescas y música en vivo, ideal para romper el hielo desde el primer día. El viernes empieza con la carrera NADE de 5 kilómetros, seguida de un recorrido por African Safari y la encantadora Villa de Valquírico. El sábado es para lo tradicional, Cholula, un taller de talavera donde cada participante podrá pintar su propia pieza.
y un recorrido por el centro histórico de Puebla. Y como siempre, cerramos con nuestra emblemática cena de clausura. Conecta, disfruta, vive la 52ª Convención ANADE 2025. Nos vemos en Puebla. Una de las decisiones más estratégicas de mi carrera profesional ha sido cursar el diplomado en anticorrupción, prevención de lavado de dinero y compliance de ANADE. Soy Nashua Nonet, abogada de empresa, experta en compliance, prevención de lavado de dinero y anticorrupción. El compliance ya no es opcional. Cada vez más las compañías son evaluadas no solo por sus resultados financieros, también por su capacidad de actuar con ética, prevenir riesgos legales, regulatorios y reputacionales, además de generar confianza frente a los inversionistas, autoridades y la sociedad en general. Este diplomado me permitió acceder a un conocimiento práctico y actualizado, impartido por especialistas que no solo hablan de teoría, sino que trabajan diariamente con casos reales en materia de anticorrupción, de prevención de lavado de dinero, de gobierno corporativo y de integridad empresarial. Hoy puedo aportar soluciones más sólidas a la alta dirección. Tengo una ventaja competitiva frente a otros perfiles jurídicos y corporativos. Y sobre todo, me siento preparada para ser un agente de cambio, alguien capaz de impulsar una cultura de cumplimiento que proteja a la empresa y también contribuya al país. Invertir en este diplomado no fue solo una decisión académica, fue una apuesta por el futuro. Hoy tengo las herramientas claves para construir empresas más responsables, sostenibles y competitivas. Gracias al diplomado en anticorrupción, prevención de lavado de dinero y compliance de la ANADE. Continuamos en Solo Negocios Radio. Las opiniones vertidas por los participantes en esta entrevista son a título estrictamente personal y no representan una opinión formal u oficial del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, AC, el IMED. Aquí en Solo Negocios Radio y estamos ahora dentro del proyecto de Mujeres Líderes del IMED, platicando con la maestra Paulina de la Torre. Ella es perito evaluadora de intangibles y de empresas de la empresa Progressive Wealth, y además es asociada de IMEF en el Grupo Guadalajara. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Solo Negocios Radio. Buenas. Hola, Alejandro. Buen día. Muchísimo gusto de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y pues encantada de que platiquemos. Padrísimo. Y bueno, el tema, además de estos interesantes temas que hemos estado tratando en estas entrevistas, reviste un punto extra que ahorita platicábamos en el previo, ¿no? Que es sobre los intangibles. El tema lo estamos llamando desbloqueando valor, estrategias de negocios con activos intangibles. En función de que, como lo comentábamos, no es algo muy conocido, ¿no? ¿Qué es un activo intangible en una explicación simple, Paulina? Un activo intangible, como su palabra lo dice tal cual, a mí así me gusta explicarlo, separarlo. Es un activo e intangible. Un activo, como todos sabemos, es un bien, un recurso, algo que tienes y que tiene la capacidad de generar un beneficio económico que se puede transformar en efectivo. E intangible es algo que no palpamos, que no tocamos. Entonces son recursos con los que cuentan las empresas que no palpamos, pero que tienen esa capacidad para generar un beneficio económico, que se pueden transformar en efectivo. Como, o sea, un activo tangible, mis activos fijos son mis máquinas, mis vehículos que me ayudan a producir. En este caso, como bien lo dices, pues no se toca, pero existe, ¿no? Exacto. Ahí estamos hablando de las marcas, de los patentes, de modelos de utilidad, contratos, etcétera. Claro. Y también se puede desvirtuar, por ejemplo, alguien que piense una cartera de clientes pudiera concebirse como un activo intangible. Fíjate que ahí esos son puntos delicados. El identificar qué es y qué no es un activo intangible. Las carteras de clientes pueden ser activos intangibles, pero no todo listado de clientes es un activo intangible. ¿En qué radica? En que podamos identificar cuál es ese beneficio económico que generan de forma tangible, valga la palabra aquí. ¿A qué me refiero? Si tú dices un Starbucks, todas las personas que van, su cartera de clientes es un activo intangible. Ahí no, porque hay personas que pueden ir un día
y puede que no vayan en meses, o puede haber una persona que va todos los días y tiene un consumo recurrente. Pero para que tú sepas cuál es el comportamiento de cada uno de los consumidores y cómo es que te generan esos ingresos recurrentes es muy complejo. Pero, por ejemplo, si tú eres proveedor de una empresa que te consume en grandes cantidades, yo hago autopartes, por ejemplo, y yo le vendo a una constructora, a una ensambladora de autos. Si yo ya tengo contratos y tengo una relación a largo plazo con ciertas empresas que sean ensambladoras de autos, yo sí puedo mapear ese ingreso recurrente que voy a tener a lo largo del tiempo y puedo estimar hacia adelante en qué cuantía puede ser. Entonces, ahí sí pudiera ser viable, muy probablemente, una cartera de clientes, a diferencia del caso de Starbucks, en donde definitivamente ahí sus clientes no representan una cartera de clientes como activo intangible. De la misma manera, podríamos pensar, por ejemplo, si yo registro marcas derivadas de una marca principal y algunas las tengo inventariadas sin uso, pues también tendrían una pérdida de valor, ¿no? En una noción, se me ocurre. Sí, sí, porque el fundamento de que algo sea un activo intangible, no quiero irme como a cuestiones tan técnicas, pero las características de los activos intangibles nos las dan las normas de información financiera, las C8. Y una de esas características es que tenga capacidad de generar beneficios económicos a futuro, sea porque te incrementa ingresos, te disminuye costos y gastos, o es una combinación de ambas. Entonces, si tú tienes una marca que no le das un uso, aunque la tengas registrada, aunque esté ante el INPI, tu título, todo, si no está generando ese beneficio económico, pues no cumple con las características de un activo intangible, vaya. Y aquí tocaste un punto neurálgico. Entonces, hay una regla, la norma de información financiera aplicable, que dijiste es la 8. Hay una regla que determina y nos ayuda a respaldar y entonces no estar inventando que sí, que no. Sí, sí, definitivamente. Y esto es muy importante, sobre todo cuando hablamos de know-how, porque hoy en día el know-how, el conocimiento es así como la panacea, ¿no? O sea, el know-how es lo que vale en las empresas, pero un know-how, un conocimiento que no lo aterrizas a algo, realmente quedan como ideas, nada más. Tienes que poder trasladar ese know-how, ya sea en un proceso, en una fórmula, en algo que pueda ser aterrizable. Y ahí ya podríamos estar hablando de un activo intangible. Entonces, sí es bien relevante lo que comentas. Se deben de cumplir estas 4 características para que algo se le pueda dar la calidad de activo intangible, porque si no, no lo podemos tratar como tal y estaríamos cayendo en esa desvirtuación de la palabra, como suele suceder ahorita, en donde también escuchas innovación por todos lados y todo es innovación. La realidad es que no todo es innovación. O sea, la innovación también tiene sus características y está ocurriendo lo mismo con los activos intangibles. A todo se le quiere dar la calidad de activo intangible y no es así. Debe de ser muy puntual a qué sí le llamamos activo intangible. De acuerdo. Aquí yo entraría ya entonces a la parte neurálgica, suponiendo que cubrimos estos requisitos de la norma, que comprendemos bien la implicación y que tenemos las coberturas jurídicas que corresponden. Por ejemplo, ¿qué beneficios le genera a la empresa tener bien estructuradas sus estrategias en estos manejos o administración de los intangibles? Mira, aquí me voy a ir un poquito para atrás a un tema que a mí me resulta muy interesante. Hay estudios que no se han hecho ahorita en los últimos años, ahorita en los últimos meses, sino que tienen años realizándose, en donde se ha mapeado la proporción de valor que representan los activos intangibles con respecto a la totalidad de los activos en una empresa. Y sucedía que en los años 30, aproximadamente el 68% del valor de los activos de las empresas eran fijos. Es decir, el equipo de transporte, terrenos, edificios, todo lo que tocamos. Y únicamente el 32% eran intangibles. Al llegar a los años, al 2000 aproximadamente, esa proporción fue evolucionando. Y ahí ya el 68% correspondía a activos intangibles con respecto a la totalidad del valor de los activos de una empresa. Y hoy en día se estima que alrededor del 80 o 90%, Alejandro, del valor de los activos de una empresa son intangibles. Entonces,
Si en nuestras empresas no tenemos identificados esos activos intangibles, estamos dejando de ver la mayor proporción de los activos en donde reside el valor de nuestro negocio. Entonces, a mí me parece que es sumamente relevante saber, uno, que existen los activos intangibles y dos, saber cuáles están en nuestros negocios, porque si nosotros sabemos cuáles son y los potencializamos, evidentemente nos van a generar una creación de valor. Creación de valor que se traduce económicamente. No lo dejamos así al aire, es algo que económicamente lo vamos a ver. Sí, o sea, por ejemplo, una empresa la constituyes y le pones de capital 20,000 pesos, ¿no? Pero su evolución de valor y lo que cada acción vale, pues va a tener que ver con los activos, con las ventas, con los costos y dentro de todos estos, pues con los intangibles, ¿no? Que estén bien valorados. Sí, sí, definitivamente. Y el más evidente es la marca, que a veces ya suena como cliché hablar de las marcas, pero pues es lo que todo el mundo conocemos. Entonces, una marca que está bien posicionada, lo que hace es que nos atrae más clientes o que nuestros clientes sean recurrentes, que se genere una fidelización. Entonces, creo que ahí no queda duda que una marca bien posicionada es uno de los activos intangibles más valiosos. Pero hay otros, Alejandro, por ejemplo, los procesos. Aquí en México hay muchísimas empresas familiares que iniciaron con una persona que tenía un cierto conocimiento, lo fue desarrollando y fue creando una manera de hacer las cosas que es un factor diferenciador con respecto a su competencia. Y eso no lo consideran como una ventaja competitiva, no lo consideran como un activo intangible. Y se queda al aire porque es lo que conoce el dueño y se lo platicó al hijo y el hijo así lo hace y se va transmitiendo. Pero si ese conocimiento se aterriza, se documenta, lo puedes consolidar, porque eso es lo que realmente te está haciendo una diferencia con respecto a tus pares en el sector. Entonces, aunque la marca es lo más evidente, hay otros activos intangibles inmersos que también tienen muchísimo valor. Y tienen requerimientos de documentabilidad, como dijiste, ¿no? O sea, puede ser desde un ISO hasta propiamente, no sé, se me ocurre un diseño de utilidad, una patente o algún mecanismo donde registras el proceso, ¿no? Esos son todos los procesos que son registrables, como tú bien lo mencionas. El detalle nada más que aquí hay que tomar una decisión como dueño de ese conocimiento. Todo lo que uno registra, sea ante el INPI o ante el INDAUTOR, se convierte en información pública, en donde nosotros podemos acceder y podemos verlo. Entonces, si estamos hablando de un conocimiento que nosotros no queremos que sea público, que se mantenga como un secreto industrial, como información confidencial, también se puede documentar, pero no se registra, sino que hay mecanismos de protección, como que hacer una fe de hechos ante un notario en donde digas, yo tengo este conocimiento de este proceso que lo empleamos en la empresa. ¿Para qué? Si quieres, para la producción de un material, de lo que tú quieras, ¿no? Esa información, el notario da fe de que el día de hoy, por ejemplo, 21 de octubre, tú cuentas con ese dato y pues ahí se tiene esa constancia. Para que si en un dado caso, en un futuro, existe alguien más, ya sea un colaborador de la empresa o una persona externa que esté desarrollando ese mismo proceso que tú creaste, existe una evidencia de anterioridad, de que tú lo creaste el 21 de octubre y si alguien lo está utilizando más adelante, el mismito proceso, tú puedes decir, oye, esta información es confidencial, de alguna manera alguien se la apropió y alguien la está utilizando de manera indebida. Entonces, aunque no lo registres, hay maneras de protegerlo, porque como es información confidencial, no quieres que se divulgue a todas las personas, ¿sí? Es información que tú la has estado, es conocimiento, mejor dicho, que lo has estado desarrollando a lo largo del tiempo gracias a tu expertise, gracias a N cantidad de factores y que, esto me gusta recalcar, representa una ventaja competitiva. Los activos intangibles son ventajas competitivas, son factores diferenciadores, sí o sí. Si no puedes determinar que algo que quieres considerar como activo intangible es una ventaja competitiva, muy probablemente no es activo intangible. Sí, siempre es un factor diferenciador. De acuerdo.
Paulina, se nos acabó el tiempo, pero dame unos puntos de conclusión en tu concepción de este importante tema. Mira, mi conclusión, ¿cuál sería? A mí me gustaría invitar a las personas, a los empresarios, a que abran un poquito su mente, a poder dar cabida a que no todo no lo que vale en su empresa son sus fierros o lo que están viendo, sino que todo lo que ellos han consolidado a lo largo de los años, es decir, su expertise, su marca, sus relaciones de confianza también, tanto con clientes, con proveedores, todo eso tiene muchísimo valor. Que no lo echen en saco roto, que sea algo que le presten atención y que se den la oportunidad de conocer un poquito más y explorar todas las oportunidades que conlleva, Alejandro. Me encantaría poder extender esa invitación. No, por supuesto, y pues platicaremos más adelante del tema. Muchísimas gracias, Paulina de la Torre González, de Progressive World y de IMEF Guadalajara, y bueno, pues seguiremos en comunicación. Nosotros Claro nos sí. vamos, nos Gracias. Escuchamos en punto de las 4 de la tarde mañana. Gracias a Arturo en cabina por el apoyo y pues seguimos aquí en Radio Mexicana. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.